Hola, ¿cómo les va? Y aquí estamos en un nuevo sábado con todo, listos para disfrutar con ustedes. 2 horas, 120 minutos con toda la actualidad. Y como lo hacemos habitualmente, agradeciendo a Diego con todas las instalaciones, con toda la producción de FM de Sur, aquí en el 97.5 MHz para llegar desde este punto a través de esta señal sonora, no solamente a la región sur de Río Negro, no solamente a Ingeniero Jacobacci, sino también a todo el país a través de Internet. Y bueno, y nos ponemos en marcha ya en esta jornada, en este sábado en el cual estamos completando una semana en la cual se van aceitando cuestiones vinculadas con lo electoral, fundamentalmente de cara a las primeras elecciones más contundentes que tiene por delante nuestro país en cuanto a jurisdicciones se refiere, que son las de la provincia de Buenos Aires. Y también, obviamente, mirando hacia octubre, que está también muy cerquita en el horizonte electoral de todos los argentinos. Pero vamos a hacer un recorrido por la actualidad nacional, la actualidad internacional, en este sábado con todo. Les proponemos arrancar con nuestro país, las cosas que están sucediendo aquí en la Argentina y que, bueno, que nos obviamente movilizan a todos porque repercuten en todos. En principio podemos decir que la economía es lo que en todos los bolsillos se puede sentir y que sigue con una inflación en torno al 2%, siempre se dice que mientras esté por debajo del 2% hay como una sonrisa en el ámbito económico del gobierno, mientras que cuando supera ese 2% mensual hay como una preocupación. De todas formas, déjenme decirles que 2% mensual, estamos hablando de casi un 30% anual, es una inflación a todas luces importante. Convengamos que las inflaciones de los países, incluso de los vecinos de la región, están muy por debajo de esos niveles, están ubicándose anualmente en torno al 6-7%, así que bueno, estamos lejos de los vecinos y esto obviamente de cara a la competitividad también lo tenemos que ver, ¿no? Estamos hablando en estos días cuánta gente se va al exterior, cuánta gente elige vacacionar, sobre todo ahora en invierno, que se dan estos recesos en el invierno, y en lugar de elegir destinos turísticos nacionales, lo hacen por los internacionales. Porque el valor del dólar, convengamos, sigue, a pesar de que ha aumentado, se ha ubicado más cerca de los 1.300, acercándose ya de lleno, yo creo, para los próximos meses hacia el techo, ¿no? Al nivel superior de la banda que era el de 1.400 pesos, muy lejos de lo que el gobierno pretendía, es decir, esa banda inferior de los 1.000 pesos que se promovía a los que iba a negociarse el dólar. Así que con un dólar a 1.400, prácticamente encaminados a eso, estaremos en los próximos meses. Hoy por hoy están rondando los 1.300, y con estos niveles, obviamente, y con las distintas repercusiones que esto puede tener en los estamentos económicos. Por ejemplo, convengamos en que se termina ya el flujo de dólares que permite la cosecha gruesa del agro argentino, entonces dejan de entrar el fuerte de dólares a nuestras reservas. Así que habrá que ver de dónde se buscan los dólares, porque el Fondo Monetario Internacional le dio un perdón a la Argentina por incumplir las metas en cuanto a las reservas en dinero estadounidense. Recordemos que la Argentina está pagando créditos y créditos de créditos, ¿no? Fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional. Recordemos aquellos 48.000 millones de dólares heredados de la primera época de Caputo, ¿no? Con Macri, más los 20.000 millones actuales, 12.000 que ya se han recibido y otros 8.000 que se van recibiendo en cuentagotas, 2.000 seguramente la próxima semana. También de esta gestión de Caputo que insiste en contraer deuda para el país. Y bueno, lo peor de todo es que uno dice, bueno, es deuda para mejorar algún sistema de salud, para mejorar los caminos, para las rutas, para lograr infraestructura, para que se puedan radicar industrias. No, nada de eso. La gran cantidad de dólares que se están utilizando son para financiar el carry trade. Es decir, estamos hablando de la conocida popularmente bicicleta financiera. Es decir, hay que generar dólares para responder, para que cuando los tenedores de bonos que asisten a este carry trade, es decir, aquellos que han traído ya los dólares, que los han convertido a pesos, que han tomado títulos para poder así hacerse de tasas importantes en pesos y luego con un dólar planchado salirse de esa banda, como lo hizo el JP Morgan hace muy poquito tiempo, puedan permitirle ganancias
en esas tasas de interés, pero en dólares, prácticamente en dólares, es decir, tasas que en ningún lugar del mundo se consiguen. Bueno, en eso se están yendo muchos dólares, muchos otros dólares se están yendo en importaciones. Esto contrae la industria local, la retrae, nos comienza a sumergir en una recesión porque no hay venta suficiente, y no hay venta porque no hay liquidez, porque no hay poder de consumo en la gente. Las paritarias salariales en general están por debajo, fijándose por debajo de la inflación, por más que se diga que en dólares suben sus valores. Lo cierto es que en poder adquisitivo siguen bajando porque los gastos fijos, que son por ejemplo los servicios, aquellas cosas que hay que mes a mes incorporar fijamente, los alquileres, todo esto ha ido subiendo de forma sostenida. Bueno, entonces, ya en algún programa habíamos mencionado que los dólares que ingresaban por Vaca Muerta se iban en un 50% más, además en el turismo al exterior, es decir, por cada $2 que entraban de Vaca Muerta, 3 se iban hacia el exterior en forma de turismo, ni que hablar en compra. Fíjese que en estos últimos días, la empresa Lumilagro ha anunciado, tradicional empresa de termos, ¿verdad?, ha anunciado que va a cambiar su matriz de composición de producción, importando el 70% de termos desde China directamente. Ni siquiera va a hacer falta ponerle el rótulo a Lumilagro porque lo van a comprar directamente con el rótulo desde China. Así que imagínense ustedes lo que esto a la corta o a la larga va a significar en pérdidas de puestos de trabajo, porque no es lo mismo una fábrica que producía 1000 termos a una que va a producir 300, ¿no? Es decir, va a ser seguramente falta mucha menos cantidad de personal. Bueno, esto sucede en muchísimos rubros en la industria de nuestro país. Hay muchísimos comercios que han cerrado y muchísimas empresas que han cerrado. Y esto obviamente trae aparejado una recesión hacia la cual estamos ingresando de lleno y con la cual, bueno, se hace muy difícil salir adelante. Las inversiones no han llegado. Todos pueden preguntarse, bueno, ¿qué inversiones llegaron? Se prometían inversiones con el RIG y con, bueno, una de esas inversiones que era la planta que se iba a instalar en Sierra Grande. Ya sabemos que no va a estar porque se va a directamente utilizar barcos para la faena, para las tareas que implican esto de el traslado del GNL. Así que bueno, poco a poco se van cayendo muchas inversiones. Incluso empresas ligadas al sector energético, empresas que estaban en Vaca Muerta ya están cerrando, se están yendo, y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué no cierran los números económicos como pensaba el gobierno que iban a cerrar? Porque mire que se han hecho ajustes, han pagado el ajuste los jubilados, distintos sectores de la Administración Pública Nacional. Bueno, uno tendría que preguntarse entonces, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿En qué se ha ido todo ese dinero, ese ajuste? Se han retirado subsidios, con lo cual la gente ha pagado más en lo que hace a luz, gas, agua, a transporte público en las grandes ciudades. Así que convengamos que lo que tiene que ver con la economía no está muy bien, que era el fuerte, era lo que apuntaba el gobierno nacional, era el fuerte en el cual el presidente Milei decía que, bueno, él era especialista, ¿no? Es decir, es como que toda la gente tenía la mirada puesta en la economía, decía, bueno, a ver, veamos, los insultos de Milei, la verborragia con excesos hacia todos los sectores, bueno, decían, bueno, es la forma de ser, pero él lo que sabe hacer es economía. Cuando se hablaba de distintas cuestiones, siempre se decía, bueno, pero la economía, bueno, ahora parece que la economía tampoco estaría en sus mejores niveles, por lo menos no estaría respondiendo a lo que el gobierno pretendía. Y si no, fíjense que en esta nueva licitación de letras que ha hecho el país para poder de esta forma mantener el dólar, incluso con el manejo, la intervención del dólar a futuro, es decir, fijando un precio futuro tentador para que la gente pueda, en lugar de comprar dólares, hacer estos contratos. A pesar de todas estas ingenierías financieras, así y todo, no se logró lo que se pretendía. ¿Qué se pretendía? Lo que se llamaba el plan platita para las elecciones. Así como llamaron el platita de Massa para las elecciones, hay un plan platita de Caputo, que era bajar las tasas, lograr que los bancos bajaran las tasas de interés para dar créditos a muy bajo interés, y esto no lo lograron. Los bancos no
lograron esos niveles de tasas de interés que permitan el crédito. Muy por el contrario, se aumentó la morosidad, se aumentó el grado de morosidad de la gente en lo que hace a los pagos, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Usted sabe que hoy por hoy hay un alto índice, no estamos diciendo gente que compra con tarjeta de crédito los productos, porque esto por ahí lo venían haciendo. Estamos diciendo gente que no puede pagar el saldo de su tarjeta de crédito. Más de la mitad de la gente no puede pagar el saldo de la tarjeta de crédito y tiene que pagar el pago mínimo o el mínimo y un poquito más. Y esto, por supuesto, sabemos todos lo que significa, es decir, altos intereses para el mes siguiente, para los meses siguientes, refinanciaciones, menor poder de consumo, y esto sigue retrayendo la economía. Así que las perspectivas económicas no son del todo buenas, las perspectivas políticas que tiene el gobierno por delante de cara a las elecciones están dificultadas por los acuerdos y por los desacuerdos. Por los acuerdos, bueno, por aquellas cosas que tiene que cumplir el gobierno, y por los desacuerdos por aquellas cuestiones internas, es decir, por la pelea, por ejemplo, entre Karina Milei y Santiago Caputo, por las listas, por el armado de las listas, donde claramente, pero que no le quepa en duda que iba a ser así, Karina Milei iba a triunfar en la pulseada, porque Santiago Caputo no es Milei, no es uno de los hermanos Milei, ni primo, ni nada que se le parezca. Entonces, por más que Santiago Caputo maneje gran parte de la estructura gubernamental, maneje muchos espacios de poder, maneje todo el aparato de trolls, el aparato de la comunicación inorgánica que hace el gobierno a través de las redes sociales, a pesar de ello no le alcanza para ni siquiera poner un candidato, ni siquiera un candidato. Todo pasa por la pluma de Karina Milei, la hermana, la tarotista, como les guste llamar a más de uno, ¿no? El jefe, como la llama Milei. Bueno, así que así estaban las cosas cuando Karina Milei entonces intenta un diagrama electoral muy puro, muy cerrado, muy identificado con La Libertad Avanza, relegando a sus compañeros en esta contienda electoral, que es el PRO fundamentalmente, relegando, decía, a segundos o terceros o cuartos o quintos lugares, en una cuestión que los intendentes, sobre todo el conurbano, no están muy de acuerdo, no están muy conformes. Así que bueno, habrá que ver cómo le sale esta jugada a La Libertad Avanza, esto de cerrarse sobre los núcleos más puros, como les dicen ellos, más propios, y es que tampoco, al ser un partido nuevo, tampoco tienen mucha gente, ¿no? De hecho, hay muchos que están siendo cuestionados, se ha cuestionado la venta de cargos, se ha cuestionado que también se recaude dinero para el gobierno a través de distintos funcionarios del PAM y de ANSES o de distintas oficinas. Así que bueno, el panorama electoral por el lado de La Libertad Avanza, ahí está. Y por el lado del peronismo, la principal fuerza de oposición, están logrando unidades, pero no sé, la están logrando contratiempo y bueno, y con muchas dificultades, ¿no? De hecho, a todos a ninguno les sorprendió, a todos les resultó algo llamativo, por ejemplo, que se cortara la luz justo el día que en la provincia de Buenos Aires había que entregar la lista, ¿no? Las listas de candidatos. Todos aseguran que faltaba estas uniones de último momento, ¿no? Porque parecía que hasta unas horas antes todo se quebraba en el peronismo y bueno, finalmente se logró unificar, se logró conformar listas de consenso para las 8 circunscripciones de la provincia de Buenos Aires, que es importante porque es el 40% del peso electoral del país y es una instancia muy cercana a octubre, se eligen en septiembre y en octubre, es decir, un mes y medio antes que las elecciones nacionales se van a dar estas elecciones provinciales, así que va a ser un test, una contienda muy importante para tener en cuenta. Por eso, lo interesante de saber si el peronismo iba a ir unido en estas elecciones de septiembre, las elecciones provinciales en Buenos Aires, porque tiene o puede tener consecuencias como si fuera un dominó, ¿no? En las elecciones que faltan aún y en las nacionales. En cuanto a nuestra provincia, en Río Negro, bueno, todos sabemos que también vamos a estar charlando en el programa de hoy con Martín Soria y vamos a ver si los intentos de unidad que está queriendo llevar adelante el peronismo tienen sus frutos o no los tienen. Vamos a tratar de indagar en eso,
entre otros temas que vamos a tocar con Martín Soria seguramente, pero en la cuestión política la unidad está allí porque los sectores de Massa, del Frente Renovador, por ejemplo, querían que Larraburu tuviera un lugar, un puesto allí. Bueno, no pareciera ser la estrategia del conjunto, así que habrá que ver cómo se desenvuelve esto en estas próximas horas. Vamos a charlarlo con Martín Soria también, este tema. Pero convengamos en que independientemente de la fuerza del peronismo en Río Negro, Juntos Somos Río Negro, la fuerza oficialista, pareciera ir tomando como un espejo de lo que sucede en el orden nacional, es decir, este purismo o puritanismo que pretende Karina Milei de sus propios más estrechos, parece replicarse, tener su réplica en Río Negro, ya que el gobernador Beretilnec prefiere adoptar un conjunto de candidatos mucho más cercanos a su estructura y su visión de poder que lo que hasta hace un mes atrás se venía perfilando. Y concretamente digo, o hago referencia a Pesati, que fue el vice de Beretilnec, que fue desestimado en sus intenciones de liderar esta contienda electoral allí encabezando la lista. No va a ser tenido en cuenta Pesati, esto puede traer algún revuelo, todos dicen que no, que se van a enfriar las aguas, pero bueno, habrá que estar atentos a lo que suceda allí, y no solamente ahí, sino que también con Domingo, porque Domingo también, que quería tener, recuerdan ustedes que quería ser intendente de Bariloche, no le dieron el aval, bueno, ahora quería que la banca que iba a dejar como diputado, aunque sea esa banca, retenerla. Bueno, tampoco va a ser así. Así que bueno, parece que ya en el mismo momento en el cual Beretilnec anunciaba los candidatos que iba a presentar Juntos Somos Río Negro, ya estaba sonando el teléfono de Domingo para ofrecerle pasarse a La Libertad Avanza, y probablemente con él pasarán algunas otras personas. No se hablaba hasta del intendente de Bariloche, pero bueno, habrá que ver si realmente esto es así. Todavía queda algo de tiempo y habrá que ver cómo se termina conformando la estructura del oficialismo provincial, que ha tenido un fuerte respaldo de todos los intendentes que le son afines a esta lista de candidatos para el Senado y para la Diputación Nacional que presentó el gobernador Alberto Beretilnec. Bueno, por supuesto que hablábamos hoy, hace un ratito, en el ámbito nacional de cómo están las cosas, y vamos a charlar hoy con Martín Soria, que es diputado nacional, pero también en la Cámara de Diputados, digamos que está crujiendo algunos sectores porque el titular de la Cámara, Martín Menem, ha quedado envuelto en una serie de escándalos que podían tener relación con esto que yo le estaba contando hace un ratito. Es decir, esta pelea entre Santiago Caputo y Karina Milei por las listas, por los lugares en las listas de candidatos para las elecciones, tanto las provinciales como las nacionales. Bueno, esto tiene sus idas y vueltas, ¿no? Y bueno, pareciera ser que Santiago Caputo fue el que filtró estas cuestiones en donde hay aparentes hechos de corrupción que se le endilgan a Martín Menem en cuanto a su familia o en cuanto a sus socios. En cuanto a la empresa familiar que le había dejado en los papeles, ¿no? Cuando asumió en diciembre de 2023, digamos que era una empresa que provee seguridad informática. Bueno, es una empresa que hace tiempo que venía operando, no solamente con el Estado Nacional, sino con privados, pero lo curioso es que cambiaron o pretenden cambiar en una licitación las condiciones. Lo que eran antes contratos por solamente un año, ahora van a ser por 2 años, renovables por 2 más, es decir, se aseguran 4 años con miles de millones por delante en cuanto hace a los beneficios que obtendrían con esta licitación esta empresa. Esto está siendo mirado con lupa, también seguido atentamente, porque este es otro de los casos en los cuales se puede tal vez iniciar una investigación por algún manejo que tenga algún, o que pueda tener algún tinte de vínculo con actos de corrupción. También lo están haciendo con la empresa de un socio de Menem, que curiosamente es una empresa que se formó hace muy poquito tiempo y que bueno, que cambió toda, es como que implementó toda su documentación para poder intervenir en licitaciones del Estado, específicamente en alguna que la pudiera beneficiar, a punto tal de que
La segunda factura, la factura número 2, es una factura lograda para pagar o para que el Estado le pague por sus servicios. Así que esto también está siendo investigado o al menos ha sido denunciado para ser investigado como presunto hecho de corrupción. Recordemos que sigue pendiente el tema de este famoso avión con 10 valijas, que no se sabe qué pasó, que un día antes habían habido 6,5 millones, casi 7 millones de dólares de movimientos de el propietario de esta aeronave, muy amigo obviamente del presidente Milei. Bueno, estas famosas 10 valijas que pasaron por el costado, ¿no?, de los escáneres, le hicieron como un puentecito, como una barrerita para que pasen sin ser revisados ni nada. Este vuelo que venía con una sola pasajera, propietario Escaturice de esta empresa. En fin, son todos temas que se suman a lo que se viene investigando de Libra y que tiene tal vez más o muchos más avances en el exterior que aquí en el país, pero que los va teniendo, tanto en el país como en el exterior. En el exterior se ha pedido incluso ya la comparecencia de distintas personas en carácter de indagados, es decir, como presuntos afectados o presuntos realizadores de alguna cuestión, alguna estafa, como también en calidad de testigos del presidente de la Nación, Javier Milei, porque habrá que estudiar si ese famoso tuit de Milei en el caso Libra tuvo o no consecuencias dentro de lo que se considera fue una estafa. Habrá que ver. Lo que les sabemos decir es que en el exterior, en Estados Unidos, se está avanzando con un poco más de rapidez el caso que aquí en la Argentina. Así que bueno, tenemos este panorama de lo que hace nuestro país, que encima, como si le faltara un ingrediente, se ha teñido con la presencia de este embajador de Estados Unidos designado, Peter Lamelas, o Lamelas, o no sé cómo será el apellido exacto de este hombre, pero lo cierto es que ha tenido dichos, bueno, no sé si desafortunados. Para un gran sector han sido desafortunados, para otro tal vez no. Pero ha dicho que él venía a la Argentina como para auditar a todos los gobernadores, iba a ir a todas las provincias para presionar a los gobernadores, incluso al gobierno nacional. ¿Y para qué? Para que no hagan compras a países como China, cosas que tienen que ver con el comercio internacional, con la soberanía del país. Evitó pronunciarse por la soberanía de las Islas Malvinas, dijo que iba a hacer todos los esfuerzos necesarios para que Milei gane no solamente las elecciones de medio término, sino también las presidenciales del 2027. Digo, una injerencia de un embajador de Estados Unidos muy llamativa, ¿no? Digamos muy explícita, porque siempre Estados Unidos ha tenido intereses en la Argentina, porque lógicamente tenía empresas estadounidenses operando en la Argentina, pero más allá de eso, una injerencia muy directa, como en algunos otros tiempos, en las cuestiones políticas, en las cuestiones que tienen que ver con las decisiones en las cuales Argentina es un Estado soberano. Así que bueno, digo, estas declaraciones que vienen desde este embajador designado por Estados Unidos para estar aquí en Argentina, para representar a Estados Unidos en Argentina, y que ya ha tenido estas primeras declaraciones desde el país del norte que no han caído bien en muchos sectores, ¿no? De hecho, hay gobernadores que las han repudiado, hay muchos dirigentes políticos, pero lo cierto es que, bueno, también habrá que seguir con atención qué es lo que pasa, porque recordemos que Javier Milei dijo desde un comienzo, y esto hay que reconocerle, que es algo que él comprometió desde su campaña electoral, que sus dos referencias, sus dos puntos de anclaje iban a ser Estados Unidos e Israel. Bueno, con Israel se habló de que se iban a hacer cargo de la empresa de aguas y servicios cloacales y saneamientos de la gran metrópoli, ¿no?, que significa Buenos Aires y su conurbano. Pero finalmente esta empresa israelí dijo que no, porque no podía hacer operaciones en el exterior. En fin, habrá que ver cómo termina todo eso. Pero lo cierto es que Israel, y ya entrando un poco en el panorama internacional, como nos encontramos en el contexto internacional, Israel sigue afectando gravemente la ayuda humanitaria que se pretende hacer llegar a Gaza. No digamos ya atacando, porque no se sabe atacar a qué, porque la gente de Gaza está totalmente indefensa, son chicos la mayor parte de los que van a buscar comidas, mujeres, y sin embargo
Israel abre fuego indiscriminadamente contra la gente que va a buscar la poca comida que dejan pasar. Porque no es que llega toda la ayuda humanitaria que se quiere, no. Llega únicamente aquella que Israel considera que puede dejar pasar. Y como consecuencia de esto, 10 personas por día mueren de hambre, la mayor parte niños, obviamente. Mueren de hambre en la franja de Gaza. Esto sumado a los 50.000 o 60.000 muertos que ya han dejado como saldo los bombardeos de Israel sobre este sector de Palestina. Hay un rechazo internacional muy grande a la política de Netanyahu, pero con eso no se hace nada, no se ha logrado nada. No se ha logrado que Israel siquiera deje que la ayuda humanitaria llegue, aunque sea eso, nada. No se sabe en qué puede terminar esto, cómo puede terminar. Lo cierto es que hay muchísimos países que están enojados con esta situación, pero no hacen o no pueden realizar nada al respecto. Sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una vinculación muy grande con Israel. De hecho, Estados Unidos bombardeó instalaciones iraníes, más que nada en ayuda a Israel. Y habrá que ver Estados Unidos también cómo sigue jugando su rol, sobre todo el presidente Trump, con las cuestiones que tienen que ver con su política arancelaria, porque en Europa lo que hace la comunidad europea es aceptar, a regañadientes, pero aceptar una suerte de equilibrio en las imposiciones arancelarias de Trump. Trump pretendía, a partir de agosto, ponerle al mercado europeo restricciones que se subsanaban con un 30% de impuestos para el ingreso de mercaderías de la Unión Europea, de cualquier país de Europa, a los Estados Unidos. Bueno, ¿en cuánto estaban en estos últimos tiempos? Bueno, estaban en torno al 5%, 4,8%. Había un pequeño gravamen, pero no era muy grande. Ahora Trump pensaba llevarlo al 30%, y de ahí lograron un entendimiento en donde llegarían a un acuerdo con un 15%. Entonces, Europa aceptaría un 15%, en donde, bueno, ahí cada uno verá el vaso medio lleno o medio vacío. Dirá, bueno, Trump cedió la mitad de sus pretensiones, pero también es cierto que Europa triplicó lo que venía aportando, lo que venía soportando como impuestos para ingresar sus productos a Estados Unidos. Y habrá que ver cómo repercute todo esto en los Estados Unidos, porque son insumos los que estaban ingresando a Estados Unidos, fundamentalmente, que van a estar más caros, con lo cual producir algún elemento con esos insumos europeos va a ser más caro. Y la gente va a tener que pagar más caro. De hecho, la inflación en Estados Unidos se ha acelerado. Y de hecho, Estados Unidos también tiene una política frente a esta inflación que se vislumbra a partir de este encarecimiento, una política también, si bien es cierto que tiene defensa de la industria nacional, tiene paralelamente una política de achique de diversas cuestiones, incluso que tienen que ver con el desarrollo científico. Vale decir que aquellas cuestiones en las que Estados Unidos era pionera hasta estos momentos, como investigación en medicina, no solo en lo que hace al sistema de salud, sistemas médicos, sino también a la farmacología, bueno, todas estas cuestiones ahora no tienen el apoyo que venían teniendo por parte de Estados Unidos. Las universidades tampoco. Como consecuencia, hay un gran flujo de gente, ya sea científicos, ya sea estudiantes graduados que iban a hacer sus posgrados, que en lugar de ir hacia Estados Unidos están yendo hacia la Unión Europea. Los profesionales a desarrollarse, a tener su lugar de trabajo con remuneraciones acordes a su nivel de conocimientos, y el caso de los estudiantes que realizaban posgrados anteriormente en universidades de Estados Unidos, a realizarlos en universidades europeas. Así que habrá que ver cómo se va rediseñando este mapa mundial con esta postura de Donald Trump de seguir insistiendo con estos arancelamientos, con cuestiones que tienen que ver con la política internacional que desarrolla Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania. En fin, habrá que estar atentos porque Donald Trump es un impredecible. Hoy por hoy, un día puede decir una cosa, otro día puede decir otra. Lo ha tenido en jaque también últimamente la prensa porque aparece mencionado en los documentos de Jeffrey Epstein, este
multimillonario que era un amigo de Donald Trump, de hecho 15 años de amistad, un multimillonario que tenía en una isla, centros de prostitución, y que sus amigos la visitaban. Entonces habrá que ver en los documentos de este hombre que, se suicidó, dice la historia, la versión oficial que se suicidó en presidio, pero bueno, pongámosle, dejémoslo que haya sido así, pero lo cierto es que los documentos quedaron, y hay documentos que no están siendo revelados, pero que sí, evidentemente la justicia los tiene y sabe que allí hay nombres muy importantes, y entre ellos se ha mencionado el del propio Donald Trump. Son todas las cuestiones que tienen que ver con la política internacional y que repercuten, como decíamos también, en nuestro país, porque nuestro país no está exento, ya que está en esta alineación casi directa con los Estados Unidos a partir de que el presidente Milei lo ha decidido así. Entonces es como que estamos embarcados en no solamente los aspectos económicos con Estados Unidos, sino que estamos embarcados en las cuestiones ideológicas, en los pensamientos sobre hipótesis de conflicto y de todo lo demás. Así que bueno, creo que aquí tenemos un panorama de nuestra actualidad nacional e internacional para tener en cuenta sobre cómo está terminando esta semana y tener los datos necesarios para el comienzo de la próxima. Quédense porque ahora vamos a escuchar un poco de música, alguna pausita, y después vamos a estar charlando con la gente del consejo local de personas con discapacidad que, están teniendo una preocupación muy grande porque saben ustedes que el tema que tiene que ver con las pensiones que se les otorga, están siendo auditadas o se intenta auditarlos, y hay gente que está muy preocupada. Quédense aquí, sobre todo los familiares, los que tienen familias con problemas de discapacidad o que cobran pensiones por discapacidad, porque les vamos a presentar con el coordinador, Carlos Lepiante, el coordinador del Consejo Local de Discapacidad. Vamos a presentar cómo está la situación actual en este contexto en el cual se están dando todas estas transformaciones, estos cambios que muchas veces perjudican más de lo que ayudan, ¿no? Decisiones que se toman no solamente para el tema de la discapacidad, decisiones que se toman con respecto a PAMI, en fin, hay muchas cosas que hay que seguir con atención su evolución para ver cómo se van resolviendo, sobre todo en regiones como la nuestra, en donde no toda la gente no siempre tiene un acceso muy directo a, por ejemplo, los que tienen que recibir carta de documento. ¿Cómo hacen los de la zona rural? O incluso con este nuevo sistema de pañales, de distribución de pañales del PAMI, ¿cómo hace la gente que tiene domicilio rural? ¿Hasta dónde llega el reparto? ¿Hasta dónde lo tienen que ir a buscar? ¿Qué pasa con los domicilios que están declarados? Muchas veces, ustedes saben que hay muchas casas que dice el nombre de la calle y dice sin número. ¿Qué pasa en esos casos? Vamos a charlar un poquito por el lado de las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, tras la pausa y tras la música, con Carlos Lepiante. No se vayan, tenemos además también la palabra de Martín Soria haciendo un análisis sobre todos los temas nacionales y provinciales. Así que quédense aquí en nuestro espacio de hoy, en este sábado con todo, que tenemos justamente de todo para compartir con ustedes.